Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre ejemplos de números cortos, largos y texto corto y largo. Somos el grupo 2, conformado por Ruth Carmona y Kaisa Andrés. ¿Qué es un MySQL? En Microsoft Access y MySQL no es algo intrínseco, sino que se puede utilizar como un sistema de gestión de base de datos externo. Access puede vincularse a una base de datos MySQL para importar datos, exportar o utilizarlos como tablas vinculadas dentro de Access, actuando como una interfaz para MySQL. ¿Qué es una tabla en MySQL Access de número corto? Número corto se refiere a un tipo de campo numérico en Access, adecuado para almacenar números enteros pequeños y que ocupa menos espacio que otros tipos de números, como números o números grandes. ¿Qué es una tabla en MySQL Access? En Access, una tabla es un objeto fundamental donde se almacena la información organizada en filas, registros y columnas que son los campos. Como la tabla contiene los datos sobre un tema específico. ¿Qué es una tabla en MySQL Access de números largos? En Access, una tabla de números largos se refiere a un tipo de datos que permite almacenar números enteros sin decimales con un rango específico de valores. El texto corto. En Access, un campo de tipo texto corto es un tipo de dato diseñado para almacenar textos cortos como nombres, direcciones o cualquier otra información alfanumérica breve. Su equivalente en MySQL es una cadena de texto con longitud varchar. En cambio, el texto largo en Access, el tipo de texto largo, anteriormente llamado memo, se utiliza para almacenar grandes cantidades de textos, hasta 1 GB en base de datos de escritorio. Como segundo punto vamos a obtener los resultados, lo cual voy a hacer compartir pantalla. Eh, ¿Me puedes dar aceptando la pantalla, por fin, para poder compartir? Ya, Lo que voy a compartir es el Access. Tal vez está compartiendo. Compartir. Eh, Como primer punto voy a enseñarles lo que es el Access. no, Eh, no estás compartiendo. Ahí, ¿se comparte o no? No, A ver, espérate, compartir. ¿Está compartiéndose? ahí ya. A mí me tocó exponer sobre los textos cortos y textos largos. Como primer ejemplo, aquí tenemos una base ya creada, lista con todas las cosas que son necesarias. En un alfabeto tenemos lo que es el número de analfabetos, cuántos existen. Para poder editar cualquier cosa, ponemos aquí en vista para diseño, de ahí sale analfabetos, número, nombre y texto. El texto largo donde hicimos más los ejemplos sobre eh, los números cortos y números largos, es en la parte de aquí donde dice Déjalo. personas. Eh, Como punto número uno tenemos que son las personas P19 por códigos. Ahí como pueden ver está número. Si yo quiero puedo poner perdón, número grande y se hace grande. O también número, donde ponemos número entero largo o pequeño. Aquí está número entero largo, número entero simple. El simple quiere decir que es pequeño. Y el largo lo que es más grande.
También quería compartir la parte de cómo crear una tabla desde cero. Podemos poner, por ejemplo, en este caso, estudiantes. La tabla se va a llamar estudiantes. Guardamos la tabla como estudiantes y aceptar. Pero primero ponemos qué queremos de los estudiantes. Podemos poner lo que son nombres, texto corto, apellidos. Puede ser texto corto o texto largo porque los apellidos a veces son demorosos de, de escribir. Eh, Creo que es esta pantalla la que estoy haciendo ya. También podemos poner la cédula de identidad de los estudiantes, cédula. No tenemos que dejar espacio si no le ponemos un guión. Identidad. Puede ser texto corto o número, pero como no le puedo poner número ya que a veces empieza con el cero, entonces puedes quedar con texto corto porque solo son 10 números. Y podemos poner el número de estudiantes, N estudiantes. Ahí utilizamos lo que es número. En este caso voy a hacer número corto. Número ahí dice entero largo, pero yo quiero entero corto. Le ponemos el simple, ya que ese es el corto. También podemos la dirección donde vive. Dirección. direc- Y eso lo podemos también poner a veces como texto largo, ya que a veces las direcciones son largas. Eh, También podemos ponerle qué nomás puede tener un estudiante, la dirección, eh, tipo de universidad donde estudia, tipo universidad. Y también, o sea, podemos ponerle aquí un texto corto porque no tienen muy largos las universidades. Y cogemos aquí y guardamos. Entonces, aquí ya se guarda. Me pide una clave primaria. Entonces, vamos a poner eh, estudiante nombre. Perdón, es nombres. Eh, oh, perdón, también podemos poner insertamos una fila para que no, para poder poner la clave primaria. Lo que es, por ejemplo, código estudiantes. Y le ponemos texto corto, autonumeración, porque esa va a ser la clave primaria. Esta es clave principal, entonces ya con eso así podemos guardar y ya se queda. Y ahí sí se guardó. Podemos hacer también crear otra tabla donde podemos poner las materias. Crear, le hacemos diseño de tabla y ponemos la materia o el aula. Eh, Ponemos materia, código de materia, con materia, lo cual sería un texto corto. Podemos también poner el número de materias, número de materias. Eh, Solo para hacer un ejemplo voy a poner número de entero largo. Como ustedes pueden observar aquí en la parte de abajo donde está el campo, está byte entero, entero largo. Solo por hacer un ejemplo de entero largo, como me tocó en este caso, le voy a poner así.
También podemos poner número de profesores que dan las materias, número de profesores. Y podemos poner número corto, lo que es simple, porque eso es lo que es ya. Eso sería todo. Guardamos la tablita y le ponemos materias. Materias. Pero espérense un rato. Aquí le ponemos como clave primaria y para siempre para una clave primaria le ponemos lo que es la autonumeración que está aquí para poder hacer la clave primaria. Nunca se olviden de hacer primero la clave principal para poder luego, y como para que se relacione con estudiantes le podemos poner code, perdón, ¿cómo estaba en estudiantes? Code estudiantes, code estudiantes, code estudiantes. Texto corto y le guardamos. Guardar, esto era materias. Ahí sí pueden guardar con mayúscula, con minúscula, como ustedes deseen. Y ahí está. Y para poder relacionar, vamos aquí en lo que es diseño de, perdón, datos externos, inicio, herramientas de base de datos. Le hacemos la relación. Y escogemos lo que es estudiantes. En este caso, podemos agregar tabla por tabla y lo que son materias. Agregamos la tabla, le relacionamos y ya está. Código estudiantes, código estudiantes. Y le creamos. Eso es todo lo que se puede hacer en un ejemplo. Y por ejemplo, guardamos las relaciones. Guardar, ya se guardan solitas. Ese es un ejemplo, pero nosotros hicimos una base grande, la cual ya les voy a compartir en este momento, eh, para que ustedes puedan observar. Como podemos ver, esta tiene analfabetos, como les decía. Ahí tiene número. Este número, veamos, ¿qué quiere decir número doble? Porque son dos números. Cantones. Aquí está abierto cantones, igual para que se vea por vista diseño para poder editar. Vamos a vista diseño, ahí está texto corto y texto largo. Esto no se puede cambiar a largo porque ya está guardado y está con las claves primarias y secundarias, entonces ya no me permite editar. Eh, También tenemos lo que es provincia. Provincia igual es texto corto y texto largo. Solo por un ejemplo le voy a poner texto largo y ya no me permite. O sí, sí me permite y se guarda. Aquí mismo podemos poner opción guardar y ya se queda guardado. En personas. En personas tenemos más, ¿no? Ya que aquí está la idea de personas, que sería la cédula de identidad, el I02 son códigos de todos los tipos de analfabetos, entonces aquí está el cantón, la parroquia, los analfabetos, el INH, también tenemos todos los, son por códigos aquí, podemos ver también líder y vivienda, que también se puede poner texto corto, pero si yo quiero le puedo poner texto largo. Pero no se puede cambiar porque está con clave primaria. Entonces se queda con texto corto. El género y la edad, eh, la defunción, eh, qué tipo de grupos son, la rama, la que estudiaron los analfabetos. Y por último tenemos lo que es el sexo. Yo quiero abrir esta tabla, le abrimos. Y está sexo, hombre y mujer. Para que se nos podamos poder editar, le ponemos vista diseño. Y ahí está vista diseño. P02 es el código y el sexo, que sería masculino y femenino.
pero eso está en lo que es personas. Este dice texto largo, corto le puedo poner texto largo. Eso no habría problema. Texto largo quiere decir que podemos para, por ejemplo, bastantes letras, que por ejemplo sería una dirección o un apellido largo, pero en este caso es corto porque solo estamos hablando de femenino y masculino. Ya. Y les voy a compartir las diapositivas como quedaron en los ejemplos. Y les voy a volver a compartir las diapositivas. Y aquí tenemos en la parte de acá lo que nos quedaron los resultados. Aquí está el texto largo, como podemos ver en las imágenes, los analfabetos, todo lo como nos quedó hecho ya, la base que teníamos entre todos nuestros compañeros. Ese es el número entero corto. Y también quedó el resultado, el número entero texto corto, texto largo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el tutorial de cómo crear una base, perdón, una tabla con texto corto y número corto y número largo. Muchas gracias.